Sin Censura, con Vicente Serrano. En estos momentos, Donald Trump anunciando un nuevo tratado comercial entre Estados Unidos con México. Está haciendo un enlace en vivo con el presidente Enrique Peña Nieto. Hay quienes ya critican a Peña Nieto por nuevamente convertirse en algo así como parte de la escenografía de Donald Trump. Un Donald Trump que desafortunadamente sigue moviendo a su antojo a el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver, esto ya quedó grabado, ¿no, Toño? Esto quedó ya grabado, es una grabación. ¿Sigue en vivo? Vamos a ver y escuchar entonces al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. But I will tell you that working with you has been a pleasure. Speaking with and working with President-elect Lopez Obrador has been absolutely a very, very special time. You both came together for your country. You worked together. I think that's important for the media to know. We have a small amount of media in our presence, like everybody. And the media should know that the president and the president-elect work very closely together, because the president felt it was important that the president-elect liked what he was saying, and our teams worked together. Our teams were really well unified, and your team was very well unified. I was very impressed with the fact that the two presidents came together and worked out something mutually agreeable. So it's an incredible deal. It's an incredible deal for both parties. Most importantly, it's an incredible deal for the workers and for the citizens of both countries. Our farmers are going to be so happy. You know, the farmers have stuck with me. I said we were going to do this, and Mexico's promised to immediately start purchasing as much farm product as they can. They're going to work on that very hard. And as you know, we're working unrelated to this. We're working very much with other countries. China is one. They want to talk, and it's just not the right time to talk right now, to be honest with China. It's too one-sided for too many years, for too many decades, and so it's not the right time to talk. But eventually, I'm sure that we'll be able to work out a deal with China. In the meantime, we're doing very well with China. Our economy is up. It's never been this good before, and I think it's only going to get better. But Mr. President, you've been my friend, and you have been somebody that's been very special in a lot of ways. We talk a lot. We talked a lot about this deal, and I'd like to congratulate you and the Mexican people. Muchas gracias, presidente. Yo Thank you very much, Mr. President. soy reconocido, sobre todo por el punto al que estamos llegando ya de entendimiento sobre I recognize this, especially because of the point of understanding we are now reaching on this deal. y espero y deseo que realmente la parte con Canadá se pueda, ojalá, y deseo que se pueda concretar. And I really hope, and I desire, I wish that the part with Canada will be materializing and in a very concrete fashion. Efecto de lograr realmente un acuerdo como lo planteamos desde su inicio. That we can have an agreement the way we proposed it from the initiation of this renegotiating process, a tripartite. Pero hoy celebro que la parte entre Estados Unidos y México And today I celebrate the llega between the United States and a Mexico, un punto final de entendimiento because we're reaching a final point of understanding, y que espero en próximos días podamos ya materializarlo en lo que será pues la firma y el acuerdo, la formalización del acuerdo. and I hope that in the following days we can materialize the signing and the formalization of this agreement. Y un punto adicional, presidente, Something additional, Mr. President. usted ya lo refirió, tiene que ver con la participación involucrada y comprometida que hay del gobierno electo de México. And you have already mentioned it. It has to do with the involved and committed participation of the administration and the president-elect of Mexico. Como sabe usted, estamos en un proceso o en un periodo de transición. As you know, we are now going through a period of transition. Ya ha sido posible hacer un frente muy unificado And it has been possible to create a highly unified front entre el equipo negociador del actual gobierno
between the negotiating team of this administration, y las personas designadas por el presidente electo de México the people appointed by the President-elect of Mexico, para sumarse como observadores y participar en este acuerdo, en este entendimiento. observe and participate in this agreement, in this understanding, Al punto que hoy estamos llegando, to reach the point we are now reaching. y el presidente electo ha estado enterado y he tenido la oportunidad también de hablar con él personalmente sobre los avances que ha habido sobre este tema. Creo que President-elect has been aware of everything that has been happening, and I have also had the opportunity of talking to him directly and personally on the progress being made. y usted ha tenido conversaciones directas ya con él también. You have also had direct conversations with President-elect. Lo siguiente, presidente, que nos faltará, y espero tengamos el espacio para hacerlo, firmar. What we have to do, and I hope we have the space to do it, will be to sign, Hacer un buen brindis con tequila to toast, very good toast with tequila, of course, para celebrar este evento. to celebrate this understanding. Enrique, I think that's exactly right. And you know the good relationship that I've already established with the president-elect. I was very impressed with him, I must tell you. He was terrific in every way, and he wants, he loves your country like you love your country. You want to do the right thing. And we're really doing the right thing for all of us. So I really enjoyed that. Please send him my regards, and I will speak to him very shortly. But this was great that you were able to do it together. I think doing it mutually as opposed to just you doing it, or even just him doing it, I think a mutual agreement between your two administrations was a fantastic thing. I suggested that early on, and I think it was immediately embraced, and I think it was a really fantastic thing that you were able to do it. And with great spirit. I mean, it was great coordination and spirit. So I think that is really just great. And, one of the things that I'm excited about is you're going to be helping us at the border. You're going to be working together with us on agriculture. You're going to be working in many different ways. And we're going to be working with you in many different ways. It's a very comprehensive agreement. So, Enrique, I will see you soon. I think we're going to have a very formal ceremony. This is one of the largest trade deals ever made, maybe the largest trade deal ever made. And it's really something very special that two countries were able to come together and get it done. And I just want to thank all of my people, Bob and Jared. And gentlemen, you have been really great, the way you've worked so long. And I know you've been going up till 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, and then getting in at 8. So I just want to, on behalf of the United States, I want to thank you very much. And I can say that Mexico is very proud of you. We're very proud of you. Thank you all very much. Enrique, I'll see you soon. I'll talk to you soon. And congratulations and job well done. Gracias, presidente. Felicidades. Thank you, President, and congratulations as well to you. Negociador, y todo esto para bien de los dos países amigos. To the negotiating team, this is for the well-being of both countries. Y a la espera de que Canadá también se integre. Le mando, We'll be waiting for Canada to be integrated into this process. le mando un abrazo muy afectuoso Send you a affectionate hug y con afecto. and all my greetings to you and my regards. A hug from you would be very nice. Thank you. So long. Thanks. Goodbye, Enrique. Okay, so we've made the deal with Canada. It's a With Canada? They're starting. We made the deal with Mexico, and I think it's a very deal. We're starting negotiations with Canada pretty much immediately. I can't tell you where those negotiations are gone. It's going to be it's a smaller segment, as you know. Mexico's a very large trading partner, but we've now concluded our deal, and it's being finalized. And Bob, when would you say it will be signed? Actually, formally signed? Well, it will likely be signed at the end of November because it's a 90-day layover period because of our statute. But we expect to submit our letter to Congress beginning that process on Friday. Okay, so that starts the process. And 90 days later, it will be signed. We have an agreement where both with Canada and with Mexico,
I will terminate the existing deal. When that happens, I can't quite tell you. It depends on what the timetable is with Congress, but I'll be terminating the existing deal and going into this deal. We'll start negotiating with Canada relatively soon. They want to negotiate very badly. But one way or the other, we have a deal with Canada. It'll either be a tariff on cars or it'll be a negotiated deal. And frankly, a tariff on cars is a much easier way to go, but perhaps the other would be much better for Canada. And we're looking to help, we're looking to help our neighbors too. If we can help our neighbors, that's a good thing, not a bad thing. So we're going to start that negotiation imminently. I'll be speaking with Prime Minister Trudeau in a little while. So I want to thank everybody. I want to thank you. What a great job you've all done, and it's been a long one, but a lot of people thought this was not a doable transaction. It's going to be great for our people. And again, I want to thank you folks, and we'll see you at the signing, and we'll see you many times before that, I'm sure. So congratulations to the people of Mexico. Great job. Thank you very much, everybody. Acaba de ver y escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciar desde la Casa Blanca, incluso enlazando en una llamada telefónica en vivo y en directo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, el acuerdo bilateral que han alcanzado ambos gobiernos. Triste, debo de decirlo, triste la forma en que Donald Trump vuelve a utilizar a Enrique Peña Nieto, cae redondito Enrique Peña Nieto y termina siendo una grosería, creo yo, en términos diplomáticos, lo que hace Donald Trump. Cayó redondito Enrique Peña Nieto. Cuando Donald Trump está contra las cuerdas, rumbo a noviembre, en el proceso electoral que se viene de medio término, cuando Donald Trump está enfrentando la posibilidad de perder la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, su buen amigo Enrique Peña Nieto vuelve a salir al rescate y le da esta posibilidad de poder separar el cuello y decir: vamos a terminar lo que conocemos como Tratado de Libre Comercio para América del Norte y empezamos una nueva era con este acuerdo. Y si se suma después Canadá, bueno, y si no, ya tenemos acuerdo con México. Lo utilizó como parte de la escenografía, como en una obra de teatro, como un peón a Enrique Peña Nieto, que lo enlaza vía telefónica en vivo y en directo el presidente Donald Trump. Y dice: yo ya había sugerido que trabajaran en conjunto el gobierno actual de México con el nuevo gobierno, con el del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y qué bueno que lo hicieron, como dictando, como quedando públicamente como la persona que dictó las formas y los tiempos. Y como Enrique Peña Nieto no dijo nada, y como Enrique Peña Nieto no aclaró nada, pues quedará para la historia que Donald Trump se salió con las suyas. Así lo entiendo yo, y ya buscaremos a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, en unos minutos también. Toño, ¿cómo entendiste esto que acabamos de ver y escuchar en vivo y en directo? Lo preocupante de todo es que el acuerdo al que se llegó con Estados Unidos fue hecho con secretarios del PRI. Fue hecho con un gabinete del PRI, fue hecho con el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo, un priista. No sabemos realmente qué se trató en esa renegociación, a qué se va a llegar, si realmente va a haber algún tipo de propuesta positiva para ambos países. Toño, perdón por interrumpirte, pero ya que nos quede claro, este acuerdo le conviene a Estados Unidos más que a México, porque de otra manera Donald Trump ya lo había anunciado. No estoy listo ni estoy en una posición de aprobar algo que no le convenga a Estados Unidos. O sea, si Donald Trump lo está anunciando con bombos y platillos, es porque se negoció al ritmo, al son de Estados Unidos. Es lo que te digo, ¿en manos de quién nosotros como mexicanos pusimos la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿En manos de quién? ¿En manos de Luis Videgaray, el enemigo de México, disque canciller de todos los mexicanos? ¿En manos de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, que pues es un priista de carrera? En manos de ellos pusimos esta renegociación, y como tú bien mencionas, Vicente, Trump
no da nunca su brazo a torcer, por eso es tan buen empresario. Si hay algo que reconocerle a Trump es que es buen empresario, o sea, empresario porque sabe hacer, dinero para él mismo, si usted gusta, pero es un gran empresario, y él siempre lo dijo, no voy a dar mi brazo a torcer. En estos momentos no sabemos, yo quisiera tener un pensamiento positivo en el que Trump asegura, el presidente Donald Trump dice, va a ser un acuerdo bueno para ambos países, para los trabajadores del campo de Estados Unidos y para los trabajadores del campo de México. Pero sí lo menciona y él lo dice, ya quedó México en que van a aceptar mucho de nuestros productos del campo. Y entonces, ¿en dónde quedó eso que prometió Andrés Manuel López Obrador de mayor apertura para los campesinos mexicanos? O sea, ¿qué va a pasar con los productos hechos en casa, que salen de casa? No me malentienda, yo no soy proteccionista, creo que debe haber siempre un buen intercambio de productos, pero eso es algo de lo que los campesinos mexicanos se quejan constantemente, de tener importaciones de Estados Unidos con productos que ya tienen en México. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, han anunciado pues el acuerdo comercial de México y Estados Unidos, así se llama, el acuerdo comercial de México y Estados Unidos, reemplazando al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Canadá podría sumarse más adelante, más tarde, y Efraín, salvo que tú me digas lo contrario, yo entiendo el lenguaje, la puesta en escena que Donald Trump dictó el ritmo, los tiempos como director de orquesta, y desafortunadamente Enrique Peña Nieto vuelve a quedar como un títere desde mi perspectiva. ¿Por qué no fue al revés, por ejemplo? ¿Por qué no fue al revés la conferencia de prensa de Enrique Peña Nieto teniendo en vivo y en directo en speaker, en bocina, a Donald Trump? Creo, Vicente, si analizamos las imágenes de esta conferencia, es importante visualizar lo siguiente. Si tú veías en el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal, tú veías a Donald Trump tocando constantemente la mesa con las manos cerradas con el puño. Constantemente estuvo toda la conferencia tocando. Eso, desde mi punto de vista, manda una imagen, una comunicación de que efectivamente el de la agenda soy yo. El que maneja la agenda, el que marca la agenda en este tratado soy yo. ¿Te percibiste como que hasta se desesperó Donald Trump durante la participación de Peña Nieto? Sí, lo veía desesperado. Como que dijo, ¿ya te extendiste mucho, Enrique? Sí, lo veía desesperado y lo veía como con una actitud de desesperación. La palabra desesperación es correcta. Finalmente, Vicente, estos son los análisis que tenemos que hacer del lenguaje no verbal. A ver, permíteme tantito, nos tumbaron de YouTube, mi querido David, estamos viendo a ver si nos han tumbado de nuestras plataformas por alguna razón. No estamos en YouTube. Por alguna razón estamos... permítame, Ceci, dígale que en 2 minutos, porque nos han tumbado. A ver, permíteme. Vamos a ver, muchachos. Hay alguna situación en nuestras plataformas, les ofrezco una disculpa, les pido un poquito de paciencia a todos, porque vamos a ver si recuperamos la transmisión. Estamos sufriendo en estos momentos, no sé si estamos o no estamos. ¿Estamos en vivo? A ver, vamos a ver si estamos. Les ofrezco una disculpa, perdóname Efraín, perdónenme amigos. Desafortunadamente, en ocasiones nos enfrentamos a estos bloqueos. Hemos perdido en los últimos 5 minutos la mitad o más de nuestra audiencia a través de YouTube. Estamos en YouTube y en redes sociales. Bueno, les ofrezco una disculpa. Extrañamente perdimos por ahí. Tal vez se trate de un glitch, de alguna falla en nuestra transmisión de internet, pero perdimos de un minuto a otro, de un momento a otro, más de la mitad de nuestra audiencia que traíamos arrastrando en YouTube. Le pido a las personas que se vuelvan a sumar a esta transmisión para hablar precisamente
de este tema. Lo acaba de anunciar y usted lo vio y lo escuchó en vivo y en directo aquí en Sin Censura, el presidente Donald Trump anunciando este acuerdo bilateral con México que reemplazará al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y tuvo vía telefónica al presidente de México, Enrique Peña Nieto. En solo unos segundos nos vamos a enlazar con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Vamos a ver si lo encontramos, muchachos. Es seguramente un hombre muy ocupado en estos momentos. Seguramente muchos medios estarán buscando a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, debido a este anuncio que, pues para muchos llega a sorprender, Toño, que le digan a Canadá, pues ahí te sumas si quieres más adelante, más tarde. Y es desde mi gusto y desde mi punto de vista desagradable cómo Donald Trump vuelve a manejar como monigote, como títere a Enrique Peña Nieto. Sí, Vicente, en efecto, lo peor de esta conversación que tienen en vivo, de lo más extraña, algo que realmente no existe no se ha visto nunca, es que Enrique Peña Nieto incluso le dice: vamos a tomarnos un tequila. Pero mira, me dicen que ya tenemos al señor Esquivel en línea. Muy bien, vamos a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos dé su punto de vista acerca de esta conferencia de prensa conjunta vía telefónica, no sé cómo llamarle, este enlace telefónico hecho con Enrique Peña Nieto desde la Casa Blanca. Jesús, te saludo nuevamente, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué piensas de esto que anuncia Donald Trump con Enrique Peña Nieto en la línea telefónica? Bueno, lo que anunció el presidente de los Estados Unidos es el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya dejó en claro que se va a eliminar y que lo va a reemplazar con este acuerdo bilateral al que llegó con México. Creo que eso es lo más importante de lo que en estos momentos ha informado la Casa Blanca en esta conversación, o en este anuncio que hicieron paralelo con la plática telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Y en todo momento, si la escuchaste, Trump dejó muy específico: vamos a negociar con Canadá, pero un acuerdo distinto. Por esto, ahora ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se acabó. De manera oficial aún no está, porque no lo han firmado, pero el hecho de que el gobierno mexicano, el de Enrique Peña Nieto, acepte esto, pues también está aceptando el fin del acuerdo comercial, y eso que había dicho, que todo eso se negociaría en 3 vías. Jesús, esto pues seguramente lo utilizará Donald Trump rumbo al proceso electoral de medio término en noviembre. Es una gran victoria para Donald Trump en ese sentido, Jesús. No lo sé, pues no conocemos los detalles. Ese es el problema, todavía no conocemos los detalles. Pero el simple hecho de haber terminado con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y renombrarlo con lo que ahora se anunció, ya es una victoria política para Donald Trump. Así lo prometió en campaña, ¿no? Yo no lo puedo medir como victoria política, reitero, no conocemos los detalles, no sabemos si los afectados se van a beneficiar o no. No sabemos qué concesiones se hicieron, por eso es lo importante de este tipo de negociaciones, que den a conocer los detalles de todo lo que han negociado. Aparentemente no hay un compromiso sobre la cláusula del ocaso, de ponerle un fin a los acuerdos comerciales. No sabemos en qué terminó el tema de la plataforma de reglas de origen en materia automotriz. Incluso Trump anunció, como amenazando a Canadá, que le va a imponer aranceles a los automóviles producidos en Canadá. Por ello es importante conocer los detalles, Vicente, más allá de hablar si es o no un anuncio importante o una victoria política, porque recuerda que bajo el tratado actual, que sigue vigente, hay una regla de origen en los automóviles. Entonces no es tan sencillo, no sabemos a qué llegaron en materia agrícola, no sabemos si existe o no la vigencia de los acuerdos paralelos del tratado actual en materia ecológica.
Jesús, tanto tiempo que tienes como corresponsal en Washington, déjame preguntarte, ¿qué te pareció la forma en que Donald Trump vuelve a utilizar, a usar a Enrique Peña Nieto en su puesta en escena desde la Casa Blanca? Enrique Peña Nieto vía telefónica, Enrique Peña Nieto básicamente confirmando que el que dictó el son fue Donald Trump. De hecho, Donald Trump en este encuentro desde la Casa Blanca dice que él fue el que sugirió el trabajo en conjunto del gobierno actual con el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te pareció esto que vimos y que escuchamos? A ver, ya incluso hablar de Peña Nieto a mí me parece perder tiempo. Tenían que conversar. Obviamente sigue siendo el presidente constitucional. Es Donald Trump. Yo no sé por qué darle énfasis a eso si Donald Trump es Donald Trump, ya lo conocemos. Hoy puede estar diciendo una cosa, mañana otra. Le dijo amigo, cuando sabemos que no pudieron reunirse precisamente por tantas diferencias, sino en materia comercial, sino en términos de lo que quiere hacer en el tema migratorio. Ahora hay que mirar hacia adelante, se viene un nuevo gobierno en México, también hay que esperar si en realidad todo lo que está terminado en esta negociación lo adopta o no el gobierno que viene en México. Faltan muchos días, Vicente, falta lo que diga el Congreso Federal de los Estados Unidos. Esto no está terminado, por eso te decía, a partir del próximo viernes empieza el conteo de los días. Tiene 90 días el Congreso. Y tienen también la autoridad constitucional de enmendar lo que haya negociado. Estaban a la carrera, deprisa, para que le toque, si es que se firma este acuerdo, a Enrique Peña Nieto firmarlo. Sería a finales de noviembre, antes de que asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador, Jesús. Sí, eso es lo que dice la ley. Algo que destacar de lo que no hemos hablado todavía de esta conferencia de prensa. No, nada. Yo creo que lo destacable aquí es que se acabó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como lo está anunciando Trump, con la anuencia del gobierno mexicano. Falta lo que diga Canadá, pero si dos países se salen y se ponen a firmar un acuerdo bilateral, formalmente se termina, pero no conocemos lo que pueda ocurrir. Existe la Organización Mundial de Comercio y va a haber seguramente muchas disputas si se concretan acuerdos bilaterales en lugar de uno de 3 vías, y de eso es lo que hay que estar pendiente. Por ello, reitero, Vicente, y no se trata de contradecir por contradecir, el siempre estar dando que si es una victoria o una derrota. En este caso en particular, a mí se me hace muy apurado. No conocemos los detalles, no han dado información. Y mi querido Vicente, te voy a tener que dejar porque precisamente para conocer los detalles, la Casa Blanca ha convocado una conferencia de prensa a las 12:30. Muy bien, te mando un abrazo, Jesús, muchas gracias por el reporte. Buenos días. Buenos días, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura. Tristemente, por cuestiones de tiempo, no se lo pregunté a Jesús, yo se los pregunto a ti, Toño, a ti, Efraín. Entendiendo esto que nos dice Jesús Esquivel con su experiencia como corresponsal, que es histórico, se acaba el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el legado de Salinas hasta aquí llegó, al menos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo entender que el presidente de México, que en discurso se le puso al brinco a Donald Trump por la violación de derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos, que Enrique Peña Nieto, el que dijo que había que hacerle frente a la ola de Donald Trump desatada por sus dichos de que los mexicanos éramos criminales, violadores, narcotraficantes? ¿Cómo entender? Ahí les va. Miren lo que les voy a poner sobre la mesa. ¿Cómo entender que a ese presidente que ha desatado una ola contra los mexicanos, que a ese presidente que nos ha ninguneado, sobajado,
que a ese presidente, el presidente de nuestro país, el presidente de los mexicanos, le mande un abrazo y le diga que hay que vernos para brindar con tequila? Que públicamente acepte que le diga amigo. ¿Cómo entender? O sea, si le hemos dicho a López Obrador, bueno, López Obrador no quiere confrontarse porque apenas va a asumir la presidencia, está bien que se la lleve tranquilito porque todavía le quedan 6 años, se lo va a tener que chutar muchos años, Pero ¿cómo entender a este presidente que se pasó por el arco del triunfo y le valió madres el sufrimiento? Yo sé que estamos hablando de un tratado comercial, pero lo que nos queda claro también es que ese tratado comercial no incluye la migración. Al menos es lo que nos dejan ver. Por más que se habló que también debería de incluirse los tratados estos trilaterales o bilaterales, el tema humano, el tema de los trabajadores. ¿Cómo entender, pues, esta actitud que ya de plano sepulta cualquier dignidad que pudo haber tenido Enrique Peña Nieto, para decirle, le mando un abrazo? Y hasta se burla de él Donald Trump, que dice, va a ser bueno recibir un abrazo tuyo, Enrique. No. Y se ríen los que están en la Casa Blanca. Y le dice, hay que celebrar, hay que vernos para celebrar con tequila, para brindar con tequila. ¿Qué pedo? No, es que cómo no entenderlo, Vicente. Estamos hablando de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo no entender eso? A mí verdaderamente no me sorprende. Yo noto la conversación que tiene con Donald Trump de lo más servil por parte de Peña Nieto. Claro. Es en todo momento, vamos, mientras tú ves al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, hablar sin pausas, directo y a la cabeza, dando sus puntos, Enrique Peña Nieto, con la ayuda de la traductora, está dando como enunciado tras enunciado. Oye, tras Toño, enunciado. ¿Y no te fijaste de algo muy importante? ¿No te diste cuenta tú tampoco, Efraín? O al menos ahí se los dejo para el debate. El trato de Peña Nieto a Donald Trump es de señor presidente. El trato de Donald Trump hacia el presidente de México es de Enrique. Enrique, así es. O sea, es absolutamente servil. Es un temor reverencial absoluto que le tiene nuestro presidente Enrique Peña Nieto a nuestro otro presidente Donald Trump. Es absolutamente servil, o sea, realmente como de miedo, de yo voy a hacer lo que tú me digas, etcétera. A mí no me sorprende, es más bien cómo no entender que el presidente Peña Nieto, que el pelmazo que tenemos en Los Pinos, haya reaccionado de esta forma. Hasta se quedó corto. O sea, a mí me indigna lo del tequila, pero creo que esta vez no la regó tanto. Antes de que me des tu opinión, mi querido Efraín, en noticia de último minuto, acabo de recibir